Este caso es de Ulia, ¿no? Que está casada y que su deseo, ¿no? No realizado de tener hijos. Ella quería tener hijos y no los había tenido, ¿no? Después de investigar mucho en mi sistema, me enteré que una novia de mi padre no se enteró de esa novia que existía, ¿no? Que el padre había tenido una novia y que su padre no había cumplido su compromiso. Esa novia siguió esperando al padre y se quedó soltera. Ahora esa novia vive cerca de la hermana de su padre, de una tía, ¿no? Y estoy por ir a visitarla por primera vez. Entonces Hellinger dice, esta novia de tu padre, ¿no? Es el modelo que determina tu guión. Y Julia dice, no lo sé. Me dijiste que esta novia es mi modelo. Exacto, dice Hellinger. No, 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 dice ella. Y Hellinger le pregunta, ¿el no cambia algo? Por supuesto, dice ella. Bueno, vamos a configurarlo para que lo puedas comprobar. ¿Y qué representantes pone? El padre, la madre, la primera hija, que en este caso es ella, ¿no? Ulia. El segundo hijo. Y la novia anterior del padre. ¿Bien? Sí. No pone a nadie más. Y los ubica de la siguiente manera, ¿no? Pone a la novia anterior del padre acá, mirando al padre, ¿no? La novia anterior del padre. Ay, me cayó el padre. Mirando al padre, el padre está así, ¿no? No la mira a ella. El padre mira a la madre. La novia lo mira al padre, el padre mira a la madre. El hijo del hermano de Julia mira acá, medio como que la mira, pareciera que mira para allá, si no la mira a ella. Y ella mira a su padre. Fíjense en qué configuración. Esto es lo que sucede cuando la hija está identificada con una novia anterior del padre, ¿no? Este es un caso típico, dice Hellinger, ¿no? En donde cuando hay una identificación de la hija, en este caso Julia, ¿no? Que es la primera hija, con una novia anterior de nuestro padre, en este caso que él la había dejado soltero, o sea, no es que la había dejado solterona, pero la dejó, como que la dejó, y esta se quedó solterona. Pero fíjense en que el padre mira a la madre, ¿no? El hijo mira como hacia allá, y la hija lo mira al padre. Esto es lo importante, ¿no? Que hay que detectar de esta constelación. Entonces le pregunta Hellinger a Julia, ¿tu madre tuvo algún compromiso o estuvo casada anteriormente? Ella dice no, pero sí tuvo 2 abortos antes de que naciese yo. Después mi madre pensaba que ya no iba a poder tener más hijos, así que tomó un medicamento y desde entonces está depresiva. ¿Pero te tuvo a ti? Y ella dice sí. Inmediatamente después me tuvo a mí, o sea, después de los 2 abortos, ¿no? Más tarde volvió a tomar una medicación y después tuvo a mi hermano. Entonces Hellinger dice, cuando como en esta constelación un hombre y una mujer se encuentran el uno frente al otro, ¿ven? Como acá, se ponen enfrentados, ¿no? Significa que la relación de matrimonio está terminada, ¿no? Nosotros vemos esto así y decimos, ay, debe ser que se aman, porque se miran. No, eso significa que la relación está terminada. Entonces, el padre, le preguntan al padre, ¿cómo se encuentra el padre?
el padre dice, me siento terrible. Hacia adelante no tengo ninguna relación y tampoco hacia la derecha o la izquierda. Desde atrás me traspasan y no puedo darme la vuelta. Es terrible. Me siento como desgarrado, no amado, apartado fríamente, ¿no? Y Hellinger dice, con razón. Entonces le explica al grupo, ¿no? Que ya esta constelación no tiene salida, porque en este caso por el padre, ¿no? Quien trata así a una novia ya no tiene ninguna salida, ha perdido toda oportunidad. ¿Qué tal la madre, no? La madre es esta. Yo me siento expulsada por mi marido. Estoy contenta de que esté aquí mi hijo. El hijo dice, yo no me encuentro tan mal, me extraña, pero me siento bien aquí como hijo. Y la representante de Ulia, ¿qué dice? Es rarísimo, no quiero tener nada que ver con todos estos. Entonces Hellinger le dice al grupo, estos igualmente podrían ser los sentimientos de la novia, ¿no? Los sentimientos que tiene Ulia podrían ser los sentimientos de la novia, del padre. La novia dice, cuando me pusiste aquí, pensé, he ganado. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Coloca a la hija al lado de la novia anterior del padre. La pone. ¿Y ahí cómo te sientes? Cuando se le preguntó, ¿no? A la novia cómo se encontraba, fue lo primero que realmente me interesó, dice Ulia. En ese momento me fijé, pero así es muy desagradable. Bueno, acércate más. Entonces la hija dice, o sea, Ulia, es lo que estoy intentando, es muy curioso, es como si ella se apoyara en mí y yo tuviera que sostenerla. Es confuso. ¿Y ahora cómo se siente la madre? Ahora me siento como que la agresividad desapareció. Y Hellinger pregunta, ¿quién debería estar realmente al lado de la novia? La madre dice, no lo sé. Y Hellinger le dice, tú deberías estar ahí, ¿no? Bueno, tenés que ponerte al lado de la novia, perdón, al lado de la novia anterior del padre, dicen. Y la hija tiene que volver a su lugar. Entonces la hija vuelve a su lugar y pone a la madre al lado de la novia anterior del padre, ¿no? La madre dice, ahora me siento bien. Y Hellinger dice, exacto, ¿ves? Esa es la causa de tu depresión. Y le explica al grupo, solo mostrándose solidaria con la novia puede encontrarse bien. Ella tiene que estar ahí. ¿Cómo se encuentra ahora la novia? Le preguntan. Bien, dice ella. Entonces, después de preguntarle todo esto, ¿qué hace Hellinger? Modifica esta imagen y pone, fíjense, a la novia anterior del padre, a la madre, perdón, la pone aquí, primero pone la hija, después pone al hijo y después pone al padre. ¿Bien? Les voy a correr la cámara acá para que vean cómo configura acá. ¿Qué tal ahora el padre? Ay, me siento desconectado, pero con el futuro abierto. ¿Pero te encuentras mejor? Y me encuentro muy ambivalente. ¿Y la novia anterior cómo se encuentra? La novia anterior dice que hacia la izquierda se siente bien, pero hacia mi novio anterior siento pena. A él ya no lo puedes tener, ¿no? Le dice a esta, ¿no? Bueno, en realidad miro más a estos aquí a mi izquierda que a él. O sea, mira más a estos, ¿no? Que a él. Entonces coloca al padre y a su novia anterior como pareja enfrente de la familia, ¿no? Acá está la madre, ¿no? Acá están los hijos, que los pone así, mirando
de frente ahora a la madre, miran a la madre, vamos a cambiar la cámara para acá, y al padre lo pone al lado de la novia anterior, y la madre mira esto, ¿no? Mira esta pareja, cambia todo ahí, ¿ven? O sea, la pareja anterior del padre con el padre, la madre que mira a la pareja anterior y los hijos que miran acá, medio como a la madre y un poco para allá. Bien, entonces, ¿cómo se siente el padre así? Bueno, soportable. ¿Y la madre? Mejor. ¿Y la novia? Bien. ¿Y la hija? Esta es la mejor constelación para mí, pero ya va siendo hora de que me vaya y ya sea independiente. Y Hellinger le dice a Ulia, ¿no?, que es la primera hija, ven y ocupa tú misma tu lugar, o sea, la llama a la verdadera persona, ¿no?, no a la representante para que ocupe su lugar. Y Ulia dice, está bien así. Bien, o sea, ella encontró su lugar, ¿no?, porque es como que se necesitaba colocar al padre al lado de la novia para que ocupe el lugar que le correspondía.